Olá, pessoal, bom dia mais uma vez. Hoje a gente segue com a leitura do livro Organização e Decisão, de Niklas Luhmann, com o capítulo 7, que trata de premissas de decisão. Temos hoje o prazer de ter aqui o professor Raul Zamorano Farias, da Universidade Nacional Autônoma do México, da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais. O professor Raul Zamorano Farias é doutor de pesquisa em Filosofia do Direito pela Universidade de Lecce, no Centro de Estudo do Risco, professor titular da universidade e trata da teoria dos sistemas, dos maiores pesquisadores que a gente tem na área. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. Fique com a palavra. Bom dia. Arthur, buenos días a todos ustedes. Voy a hablar en esta oportunidad en español, porque la última vez estuve con un portuñol un poco entreverado. Tentaré de falar muito, divagar, mas você pueden detenerme. Arthur, también la presentación está en portugués para quizás, si avanzas una página, por favor. Bien. Vamos a abordar hoy día el capítulo de premisas de decisión que precisamente por lo poco que logré entender está en la discusión que ustedes, en la reflexión que ustedes mantenían. Si uno hace un mapa conceptual de este capítulo, que está dividido en 9 capítulos o apartados, el mapa conceptual es precisamente este, ¿no? Se parte clarificando, como lo hace Luhmann siempre, digamos, aclarando los conceptos que se va a entender por premisas de organización, autoorganización, etcétera. Lo que está puesto ahí no lo voy a leer porque para eso está allí. Para luego, digamos, desplegar esta problemática. Bueno, nos habíamos quedado del capítulo 6. Además, este capítulo también, como los demás, es una suerte de vínculo, porque retoma el problema que estábamos discutiendo la vez anterior sobre la absorción de la incertidumbre, y tal como yo decía en esa oportunidad, no es incertidumbre, es incertidumbre, porque cada decisión produce incertidumbre. Y por otro lado va a dejar abierta también el vínculo para problematizar el problema de los programas condicionales, ¿no? Ahora, Luhmann parte, digamos, abordando el problema, recordándonos que la absorción de incertidumbre no solo sirve para producir incertidumbre, sino también, la absorción de incertidumbre no solo sirve para la reducción de la incertidumbre, sino que, y paradojalmente, también para crear incertidumbre, ¿no? Podemos decirlo de otra manera, ustedes que la mayoría son juristas, ¿no? Toda vez que uno genera una norma, una ley, ¿no? Un derecho genera un no derecho, o sea, eso es una paradoja, ¿no? Ahora, Luhmann parte en este primer apartado aclarando qué se va a entender por premisas de decisión, ¿no? Y hablamos de premisas de decisión para decir que se trata de un presupuesto que ya no es puesto a prueba para aplicarlo. O sea, es un presupuesto, no es un supuesto. Y aquí es importantísimo aclarar, digamos, la diferencia entre presupuesto y supuesto, ¿no? Es un presupuesto que un signo como el semáforo en una autopista, digamos, en una carretera, indica algo, y además es la presencia de la ausencia, diría Derrida, de la ley, de la norma. No, al no estar el policía, el semáforo lo reemplaza. Es un presupuesto entonces que uno entiende que la luz roja indica algo, que la luz naranja indica otra cosa y que la luz verde indica otra cosa. Un supuesto sería pensar, y esto es genial, porque acá en México el presupuesto con respecto al semáforo no es un presupuesto, es un supuesto. Uno, si supone algo, uno lo supone desde el particular punto de vista de uno. Si se levantó molesto porque está atrasado con el tiempo, llega y se pasa el semáforo porque para él es un supuesto, no un presupuesto.
Entonces, un presupuesto, ¿no? Tiene precisamente, ¿no? Son puestos allí para aplicarlos y es porque se han ido estabilizando en su recursividad, en su reproducción. Ahora, esto también es importante y Arthur lo señalaba al final con este ejemplo de los tribunales, ¿no? La relevancia de las premisas de decisión o de los presupuestos tienen un rol para aplicarlos frente a los problemas, pero no poseen ninguna condición de verdad. O sea, un presupuesto no es la verdad, es simplemente un presupuesto. Porque además siempre está, en último término, como lo vamos a ver precisamente con las rutinas cognitivas, ¿no? El observador que va a operar frente a esos presupuestos. Entonces, el concepto de premisa de decisión coincide en este sentido con el concepto de absorción de incertidumbre, ¿no? Y además abarca todas las decisiones, incluyendo las más concretas. Siempre hay un presupuesto. Esto lo que quiere decir es que siempre nosotros estamos decidiendo sobre la base de cuestiones que presuponemos. Insisto, no suponemos, ¿no? Presupongo. Yo presupongo que si falto al trabajo 3 días, ¿no? Es posible que me apliquen una sanción que puede ir desde la sanción oral a la sanción escrita a una sanción ya administrativa, ¿no? Entonces, eh, ahora, ¿cómo se fijan las premisas de decisión? Se fijan precisamente a partir de decisiones, ¿no? Las decisiones fijan las premisas de decisión para una cantidad todavía indeterminada, ¿no? De otras decisiones. O sea, crean premisas, presupuestos de decisión para poder decidir. Y esto precisamente de nuevo tiene que ver con la incertidumbre por lo mismo, porque produce complejidad reduciéndola. Pero de nuevo es importante señalar que no implica que una premisa de decisión sea la verdad en sí, ¿no? No es un problema de la verdad en sí, es algo a lo que se recurre para operar. El resultado no lleva una carga valórica implícita de verdad en sí, ¿no? En la investigación científica nosotros presuponemos una serie de elementos, ¿no? Que van desde la infraestructura, para ponernos latunianos, digamos, desde el escritorio, desde la computadora, la biblioteca, el acceso a los archivos y todo esto. Son presupuestos, ¿no? Pero que pueden variar también. Eso es la parte importante. Ahora, por lo mismo, las premisas de decisión permiten el doble control de los procesos de decisión, ¿no? Por una parte, a nivel del comportamiento observable, o sea, como lo habíamos dicho, cómo el observador va a operar con estos presupuestos, ¿no? Y el observador, recordemos que para la teoría general de sistemas es tanto el sistema cuanto el sistema psíquico, ¿no? Y por otra, a nivel de las premisas que probablemente sean la causa de resultados no deseados. Por eso que es importante esto, pensar que las premisas de decisión son una determinación, ¿no? Estaría yendo contra la lógica y el nivel de abstracción que está planteando Luhmann, porque también las premisas de decisión nos pueden llevar a resultados no deseados, ¿no? Lo que decíamos en la sesión anterior, toda decisión implica un riesgo, toda decisión implica un riesgo, de ahí la incertidumbre, ¿no? Uno puede elegir de tal manera porque incluso la rational choice diría tenemos más elementos para tomar esta decisión, pero también sabemos que eso es parte de la mistagogia. Es parte de la mistagogia, ¿por qué? Porque uno nunca tiene el óptimo paretiano entre información y consumo, ¿no? Ahora, por lo mismo, si se pueden también, o sea, pueden también generar causas no deseadas, eh, esto hace que la incertidumbre interna del sistema aumente, ¿no? Pero también va a generar que esta incertidumbre permita que posteriormente sea procesada en el sistema. Por eso, y esto también es importante, las premisas de decisión sirven solamente como osciladores, no fijan decisiones futuras, no pueden decidir ahora mismo el futuro, solo, ¿no? Lo que hacen es que pueden servir como premisas de decisión de probabilidades, ¿no? Que no tienen por qué resultar las óptimas. También ahí abordará Luhmann en este capítulo más adelante el problema de la desilusión de la expectativa, a través precisamente de
premisas de decisión, ¿no? Entonces, las premisas de decisión sirven, como ya lo hemos dicho, solamente como osciladores. Las premisas de decisión, al estar referidas a decisiones en el mismo sistema, aseguran automáticamente que ellas valen solo en ese sistema. Y aquí, Arthur, si puedes, por favor, poner la otra diapositiva. Y aquí hay algo importante, ¿no? Las premisas cuando hablamos de premisas de decisión, estamos siempre hablando de premisas que se generan al interior del sistema. No hay posibilidad de hablar de premisas de decisión externas. Ya lo hemos dicho, esto presupone entonces, de todas maneras, un sistema organizado, un sistema autopoyético y cerrado, ¿no? Presupone incluso la diferencia entre la heterorreferencia y la autorreferencia. Eso es fundamental, ¿no? Ahora, por medio de las premisas de decisión, entonces, se pueden prescribir también vías de comunicación. En la organización, las premisas decisorias facilitan las vías de comunicación que deben ser respetadas para que la decisión sea reconocida como propia de la organización. Por eso mismo que muchas veces en el capítulo anterior y en otros textos Luhmann señala, ¿no? Bueno, uno, incluso en la organización administrativa de todo tipo, sea pública o privada, ¿no? Siempre hay canales de comunicación, digamos, hay jerarquías que respetan, hay presupuestos. Uno para iniciar un reclamo o una queja no va directamente al jefe, sigue todo un canal, todo un procedimiento, todo un establecimiento de premisas que lo llevan, ¿no? a esa burocracia que muchas veces nos echa a perder el día, ¿no? A esta regulación del sistema, precisamente, Luhmann señala que se le llama o se le denomina organización formal, ¿no? Y por lo tanto también pertenece al concepto de decisión por premisas de decisión, la regulación del uso del personal. Porque, claro, la organización formal es la que organiza sobre la base de estas premisas, insisto, premisas, ¿no? Hay que tomarlas literalmente como presupuesto, lo que se presupone. Y aquí Luhmann señala varios ejemplos, ¿no? Uno presupone que para mantener un servicio técnico eléctrico va a contratar a un electricista, no va a contratar a un médico. Uno presupone que el electricista tiene cierto también atribuciones, y también se le hacen requisitos y que tiene cierta formación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto de premisa de decisión que está planteando Luhmann, y que también en este sentido está transformando la lógica de la teoría organizacional, rompe con la idea que se pueda lograr racionalidad aplicando reglas, ¿no? Si bien es cierto, uno presupone que como señalaba anteriormente, presupone que para realizar un trámite tiene que seguir un recorrido, un percorso, ¿no? Eso no significa solamente aplicar las reglas. Es el gran problema al que se enfrentó desde el punto de vista del derecho José Canotinho en Portugal, recuerdo, con la constitución dirigente, ¿no? Después de la revolución de los claveles, ustedes sabrán o recordarán, Canotinho fue uno de los redactores de la constitución de Portugal, y planteaba esta constitución dirigente con la idea, digamos, última de que el derecho podía digamos, en algún sentido racional normativo, orientar de manera absoluta la conducta. Y no, o sea, él mismo llegó a la conclusión de que no es posible. O sea, el derecho puede orientar, pero no puede determinar. Tampoco la lógica, digamos, de la racionalidad radical o tradicional que conocemos, no se puede obtener aplicando las reglas. Muchas veces incluso la aplicación de reglas, la misma organización descubre cómo se pueden saltar las reglas, ¿no? Por lo mismo plantea Luhmann que más importante es que frente a la necesidad de la continuidad de absorción de incertidumbre,
Porque además recordemos, la premisa por decisión tiene la función de la misma manera que la decisión de absorber incertidumbre, ¿no? O sea, entonces, lo importante de la premisa, digamos, es que frente a la necesidad de la continua absorción de incertidumbre y frente a lo ventajoso de la incertidumbre autogenerada, porque ya lo dijimos, toda absorción de incertidumbre genera incertidumbre, ¿no? Estén disponibles estas limitaciones como confines de horizonte, los cuales pueden ser utilizados selectivamente según sea la situación de la decisión. Claro, porque los presupuestos, en el fondo lo que hacen no es ninguna otra cosa, no, los presupuestos no traen verdad, no dicen que esta es la regla que hay que acatar, no traen ningún contenido, ¿no? Cuando Luhmann incluso habla del puesto, el puesto en sí mismo no tiene ningún contenido específico, es un espacio vacío, ¿no? Y en este sentido, entonces, lo que hacen sí, de la misma manera que los sistemas colocan un límite entre una cosa y otra para poder, digamos, seleccionarlos y utilizarlos según la situación de la decisión, ¿no? Y esto precisamente porque hay una indeterminación irresoluble, ¿no? La indeterminación significa precisamente eso, contingencia, que no se puede tener la pretensión como se tenía, digamos, por ejemplo, la famosa planificación por objetivos, ¿no? El management clásico, ¿no? Que propone visión y misión. Nosotros vamos a hacer esto. Siempre se proyecta hacia el futuro, ¿no? Pero es claro que esa forma de proceder, digamos, es, comillas, voy a utilizar esta palabra quizás poco apropiada, utópica, ¿no? Utópica porque al final, y el ejemplo más, el ejemplo paradigmático más radical al respecto son las famosas reformas, ¿no? Las reformas terminan siempre, al final, que se pueden evaluar siempre ex post, la reforma no se puede evaluar ex ante, ¿no? Se le termina atribuyendo a uno u otro factor que no tenía nada que ver con los objetivos de la reforma, ¿no? El suceso de la reforma. Y eso es interesante. Entonces, recordemos también que esto además permite, que esta limitación permita siempre al presupuesto decisivo, ¿no? Oscilar entre las indicaciones autorreferenciales, ¿no? O sea, las que se dirigen hacia el sistema, y las heterorreferenciales. Por lo mismo, colocar un límite, para decirlo de manera más clara, entre el sistema y el entorno, entre lo que es y no es, entre lo que forma parte de la organización y lo que no forma parte de la decisión, entre la decisión que se está tomando en ese momento y otras cuestiones, ¿no? Entonces, las premisas de decisión precisamente operan, o sea, factualmente, como redundancias, como repeticiones que reducen la carga de información en el formato soportable, ¿no? O sea, estas delimitaciones redundantes, ¿no? Son utilizadas y modificadas en el mismo sistema, pero no hay que estarlas reactualizando cada vez, ¿no? O sea, volvemos al caso. Uno entiende que en el periodo de formación científica, por ejemplo, los estudiantes, cuando llegan al momento de pasantía, al momento final, digamos, al momento de que van a realizar su investigación, uno no tiene que estarles explicando cómo se ficha un libro, cómo se almacena la información, cómo se hace una cita, porque se presupone que ellos ya en su proceso formativo de 4 o 5 años lo conocen, ¿no? Y en ese momento lo van a reactualizar. Ahora, esto no significa por lo mismo que sea una regla o una ley que tengan que hacer. Muchos estudiantes ni siquiera se enteraron nunca de que estas cosas existían, por ejemplo. Entonces, esta reorientación conceptual que hace Luhmann una vez más con este concepto de la teoría de la organización, ¿no? Para la decisión de premisas de decisión, porque además, ¿no? Se trata de la distinción entre decisión de premisas de decisión, o sea, se decide, y esto también es una cuestión fundamental, nosotros no decidimos sobre los científicos al menos, ¿no? Y en general la mayoría, no decidimos sobre hechos concretos, materiales, decidimos sobre decisiones que se han generado sobre eso. Por eso que Luhmann dice, y a mí siempre me ha dado la impresión de que aquí cita a Dürrenmatt, el famoso literato
sueco, ¿no? Por eso es importante siempre cuando un observador observa, no observar lo que observa el observador, sino que observar al observador que observa, ¿no? Porque no es la cosa la que tiene relevancia, sino que cómo se observa. Acá es lo mismo. Es una distinción sobre decisiones de premisas de decisión. Implica que estamos decidiendo sobre un conjunto de elementos que ya están allí, ¿no? Y esto, ¿no? Esto precisamente va a modificar la temporalidad, ¿no? Y también va a superar de alguna manera la simultaneidad, las controversias clásicas, ¿no? Fundamentalmente sobre el racionalismo, como ya lo hemos visto, y con el estructuralismo. Porque si el racionalismo pensaba en reglas, el estructuralismo propuso la causalidad, ¿no? Propuso la causalidad para entender el problema y lo único que hizo lo adecuó como un problema de atribución. Ah, ocurre esto, se decide esto por esto, causa-efecto. Un determinismo que anula absolutamente la contingencia. Lo que trata de explicar, digamos, como la lógica, ¿no? Es la relación causa-efecto. Y de esta manera, ¿no? Lo que busca el estructuralismo es precisamente la identidad del sistema y la mantención de la estructura, pero no explica el problema de la decisión. Entonces, en términos operativos o empíricos, si se quiere, ¿no? Se trata de observar más bien, como dije, al observador que observa a sí mismo y que no puede adoptar decisión alguna sin distinguirse a sí mismo y a su entorno. O sea, sin llevar a cabo, ¿no? Esta distinción fundamental entre autorreferencia, heterorreferencia, ¿no? Y tampoco nunca va a poder decidir sobre la heterorreferencia, sobre el entorno. Yo no puedo decidir sobre el entorno, ¿no? Puedo tematizar el entorno, ¿no? Ya lo hemos dicho también en sesiones pasadas, el viejo problema de los movimientos sociales o de la protesta, como señala Newman, ¿no? Se puede tematizar la propuesta, se puede generar, digamos, tematizar los temas de la opinión pública. Una vez que se tematizan con los elementos del sistema, ya no son del entorno, son del sistema, ¿no? Por lo tanto, una premisa de decisión, ¿no? Que se presupone para otra decisión, únicamente es efectiva, ¿no? Si es usada como tal. Primero, al interior del sistema. Segundo, distinguiendo precisamente entre autorreferencia y referencia, ¿no? En el proceso de decisión, ¿no? Y no porque sea la verdad, y no porque sea una regla, y no porque nos lleve a lo correcto, sino que incluso entendiendo, ¿no? Que ella puede operar desviándose, siendo siendo corporativa, saboteando, poniéndose en el acta, apelando a decisiones anteriores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como contexto, las premisas de decisión son orientaciones que permiten, presuponen, generan, no, generan la estabilización de ciertas condiciones que pueden ser reutilizadas y reactualizadas cada vez. Ese es el primer apartado. Me quedo aquí. Preguntas. ¿Hay alguna duda o continúo? Continúo. Ya. Si no se está entendiendo, por favor, esa es la idea sí, sí, claro, yo debo hacer una aclaración, o sea, claro, Luhmann, dos cosas, Luhmann parte siempre aclarando los conceptos, en este sentido tiene una impronta hegeliana muy fuerte, y a mí me parece fundamental también que uno parta aclarando de qué va a hablar, ¿no? Eso es lo fundamental que hay que instalar. Y segundo, sí, es cierto que este es un grupo de lectura para ir adentrándonos en una obra, ¿no? Y por lo mismo yo trato de ser lo más riguroso al planteamiento del autor y evitando las interpretaciones. No obstante, esto no significa que no podamos aclarar o discutir algunos problemas. Me parece fundamental porque en caso contrario terminamos diciendo las interpretaciones generalmente llevan a decir exactamente lo que el autor nos está señalando. En el segundo apartado de autoorganización, si ya vimos que las premisas eran esto, el presupuesto para poder, digamos, decidir sobre premisas que ya están dadas, ¿no?
que no tienen una carga normativa, que no tienen, digamos, la verdad, que no tienen, digamos, la imposición de reglas, que pueden incluso desilusionar, ¿no? Esto también va a servir al interior de la organización para señalar que las decisiones sobre las premisas de decisión, nótese, decisiones sobre premisas de decisión, también deben ser decididas en concreto, ¿no? Deben ser decisiones adoptadas en la red recursiva de las propias operaciones, ¿no? Del sistema. Y también tener en claro que sin decisiones nada cambia. O sea, de aquí de nuevo la paradoja, una de las paradojas que instala Luhmann y que es muy conocida, pero aquí tiene la explicación, ¿no? Por eso se decide porque no se puede decidir, se decide, ¿no? Porque no se puede decidir, hay que decidir, hay que hacer algo, punto, ¿no? Es absolutamente empírico. Cuando se iniciaba en algún momento, y esta discusión la he tenido mucho entre mis estudiantes y también con otros colegas, Luhmann no es una teoría que se pueda aplicar en la empiria, es absolutamente operativa, es empírica. Se decide un hecho porque no, o sea, porque hay que decidir, ¿no? Aunque no se quiera decidir. Entonces, la producción de premisas de decisión es también una producción, es producción a partir, pero de los productos del mismo sistema. Es autopoiesis, ¿no? Las premisas de decisión, y esa autopoiesis, digamos, se engloba en la idea de autopoiesis porque, como señalamos, además, la premisa de decisión limita lo que hemos dicho. No dice la verdad, no lleva la razón, no lleva las reglas, no lleva la normatividad y el valor, pero sí pone un límite. Esto es lo que se está decidiendo y deja abiertas las posibilidades. Ya lo dije, de ahí que viene el problema de la, por ejemplo, de la desilusión. Entonces, también lo hemos señalado, por eso mismo que oscilan permanentemente entre autorreferencia y heteroreferencia, ¿no? Y la coordinación interna del sistema de organización, ¿no? En la coordinación interna se encuentran precisamente las condiciones en la forma en cómo opera este despliegue de la paradoja. ¿Por qué es un despliegue de la paradoja? Por lo mismo, porque hay recursividad temporal, hay absorción de incertidumbre, creación de incertidumbre, hay simultaneidad, ¿no? Hay temporalidad y hay pretensión de futuro, ¿no? Pero sin poder controlar el futuro. Entonces, la unidad de esta lógica operativa que tiene la autoorganización requiere, por supuesto, precisamente eso, autonomía. Si no pudiera el sistema organizacional estar clausurado, ser autónomo, es decir, ser autoorganizado, no tendría las posibilidades de decidir. Y además no sería más que la simple continuación del entorno. Por eso, ¿sobre qué puedo decidir yo si no hay un límite sobre el que yo pueda decidir y si no están las premisas claras sobre lo que yo estoy decidiendo? Por eso que incluso en el derecho es muy típico esto. O sea, ahí incluso uno logra establecer la diferencia entre la tan en boga hoy día acusación constitucional, ¿no? ¿No? O sea, claro que pueden haber el famoso impeachment, ¿no? La acusación constitucional, pero tiene que estar dentro de la comunicación del mismo sistema del derecho, ¿no? Yo no puedo acusar constitucionalmente, bueno, hay un caso particular en Perú. En Perú la constitución peruana reconoce que se puede llevar a un juicio constitucional al presidente por incapacidad moral. ¿Incapacidad moral? ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo lo miden? ¿Cómo miden mi incapacidad moral? ¿No? O sea, ¿cómo miden mi moral? Es uno de los pocos casos que yo conozco, pero me alarma, ¿no? Pero claro, pero por lo menos en términos generales uno puede decidir si el impeachment, el juicio va por el lado de la normatividad con todas las tranzas y lo que se haga, o es absolutamente una acusación que tiene que ver con otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces la autoorganización se extiende diferenciando al sistema y también coordinando las decisiones, hace visibles las alternativas, ¿no?
toda vez que se pueden seguir o no las expectativas producidas por el mismo sistema, ya lo hemos dicho. Las decisiones también, digamos, las premisas decisionales también orientan, pero de nuevo, de ninguna manera determinan. ¿No? Esto volvemos pongo muchos ejemplos con el derecho, porque ustedes, la mayoría trabaja el tema, ¿no? Hoy en día sabemos que la ley, por ejemplo, dice que es un delito y es ilegal matar, pero nadie le amarra las manos. O sea, es una orientación, no una determinación. Si la ley fuese una determinación, no tendría ni siquiera sentido el mismo derecho. ¿Para qué, digamos? Esto es, en el fondo, por lo mismo las premisas de decisión operan como un potencial de irritación a nivel virtual. Irritan, hacen a que el sistema produzca, hacen que el sistema se enfrente, ¿no? a las incertidumbres, ¿no? Hace que el problema, ¿no? opere en circunstancias adecuadas para hacer introducción en el proceso de decisión aquello que se tematiza, ¿no? Es decir, posibilita el reentry de la forma en la forma, ¿no? Pero a través de los elementos del sistema, no de elementos exteriores. Eso es, digamos, lo que tiene que ver con el tema de la autoorganización. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Puedo ir avanti? Avanti. En el tercer apartado, Luhmann introduce un elemento que es significativo, digamos. Ya de alguna manera se ha estado hablando, digamos, de la red recursiva de la autopoiesis, o sea, de la organización, ¿no? También hemos señalado que las decisiones se orientan siempre por otras decisiones y la mayoría de las veces reflejan su propio valor en la orientación de otras decisiones. Esto implica que se realizan en el tiempo, o sea, hay temporalidad. ¿No? Y por lo tanto, digamos, también se ha introducido la idea de planificación, ¿no? Pero de manera inversa, las premisas de decisión se orientan por otras premisas de decisión, también ya lo hemos dicho. Uno decide sobre premisas de decisión siempre. O sea, porque uno presupone algo, pues. Eso es tan básico como eso, ¿no? Yo presupongo que esto, incluso en la lógica de la planificación objetiva, ¿no? Mañana va a pasar tal cosa, entonces yo hago esto. Ahora, aquí también, ojo, porque no se trata, digamos, de que uno no pueda establecer una rutina. Lo vamos a ver más adelante, digamos, con el tema precisamente de las rutinas cognitivas, ¿no? Pero otro elemento que es importante recordar es que las organizaciones son máquinas históricas, ¿no? No son sistemas triviales, ¿no? La idea de la máquina histórica viene de von Foster, ¿no? Y como máquinas históricas se van continuamente ubicando en el estado concreto, ya lo hemos señalado, determinado en un límite al que se refieren cuando desean decidir algo. Y aquí de nuevo nos conectamos con esa vieja discusión. Yo, desde el derecho, puedo decidir sobre una norma, el sentido de la norma, la construcción de la norma, pero yo, digamos, tengo que hacerlo con los instrumentos del derecho. El típico problema que también Arthur en algún momento señalaba esta mañana. Claro que hay una metacomunicación que Luhmann lo señala muy bien, digamos, ¿no? Un medio de comunicación simbólicamente generalizado que es la moral. La moral está siempre presente, la moral atraviesa transversalmente a todos los sistemas, ¿no? Pero es precisamente eso mismo lo que hay que mantener siempre atento y a raya, no basta con denunciarla, ¿no? E incluso es más, en la moral de la sociedad, Luhmann se pregunta, ¿cómo es posible hacer una reflexión moral de la moral sin moral, ¿no? O sea, sin juicio de valor, ¿no? Pero acá, y una de estas formas es precisamente el límite, ¿no? Ahora, ¿cómo ese límite se ha ido también estabilizando? Precisamente con la invención semántica del tiempo, ¿no? Con la introducción de la idea de futuro, ya no como futuro determinado. En política, Maquiavelo, siglo XV, ¿no? Ya el mundo no es determinado, es indeterminado, es abierto, es infinito, ¿no? Y tiempo y futuro tienen precisamente este sentido. Introducen la indeterminación en el presente y también la planificación. O sea, nos hacen conscientes, ¿no?
de la incertidumbre, de lo que Heisenberg llamaba precisamente el principio de incertidumbre. Ya no hay leyes, es imposible las leyes, porque la causalidad queda demostrada que tiene límites. Y aquí otro aspecto importante que hay que por lo menos subrayar. La causalidad, entendida ontológicamente, no ya está superada. Esto no significa que uno, al interior del sistema, pueda construir casualidad. Pero no hay una casualidad ontológica u óntica. Se puede construir causalidad, ¿no? Y precisamente tiempo y futuro, ¿no? Al generar al introducir la indeterminación, la incertidumbre, ¿no? Hacen que la decisión que se realiza siempre en el presente también afecte a la planificación, ¿no? ¿Por qué? Porque la planificación es sobre la decisión, sobre premisas decisionales, y también es un evento concreto que se orienta a la autorreferencia, ¿no? Y se orienta a la autorreferencia además en el estado histórico del sistema. Yo hoy día decido, yo ya no puedo decidir como el chico que fui cuando tenía 18 años y estudiaba en la universidad y había una dictadura y qué sé yo. ¿No? Yo hoy en día estoy en otro contexto históricamente, tengo otra formación, para decirlo con esos conceptos ya que no se usan, ¿no? La dialéctica, lo podríamos decir en el sentido marxista, ¿no? Esta cosa el cambio permanente, ¿no? Entonces, tiempo, futuro, indeterminación y planificación autorreferencial, ¿no? En un contexto histórico, absorben la incertidumbre y convierten en cerrada la contingencia abierta. Por eso que recordemos además que hay una cosa que quizás no he puntualizado. La absorción de incertidumbre a través de las premisas de decisión son una comunicación, ¿eh? O sea, me parece que esto es evidente. Son una comunicación. No son, digamos, no son algo material. Incluso una comunicación escrita, ¿no? Una comunicación escrita. E incluso puede, en la organización típica, el cotilleo, qué sé yo, pero son comunicación. Y como toda comunicación, ¿no? Reducen la incertidumbre, la contingencia, al tematizarla internamente para volver a producir nuevamente, ¿no? Contingencia o incertidumbre o complejidad. Entonces, ya lo habíamos dicho, y esto no tiene de ninguna manera, lo único que hacen es que colocan un límite sobre un problema a abordar. Vuelvo al derecho. Luhmann en el derecho de la sociedad lo plantea muy bien, este esquema, dice, el derecho no resuelve ningún problema. El derecho crea un contexto para desplegar la problemática sobre premisas decisionales. ¿Se fijan? O sea, ¿no? Crea un espacio, pero no es que el derecho de sí resuelva problemas, ¿no? Y precisamente ahí están los juicios y las controversias y esto y lo otro y todo lo demás que tiene que desplegarse a través de los elementos autorreferenciales del propio sistema, ¿no? Una pregunta, Arthur, ¿se está escuchando? Perfectamente. Perfecto, es que me indica Sí. me indica que hay un problema acá en el internet. Entonces, las decisiones de planificación no tienen entonces otro modo de ser ni son de naturaleza diversa que cualquier otra decisión, ¿no? O sea, si habitualmente hemos entendido por planificación como dar forma anticipada al futuro, aunque se planifique incluso el futuro, por eso lo hemos dicho, ¿no? El futuro permanece además desconocido. Lo que operan son las premisas decisionales, ¿no? Pero también, no solamente porque el futuro es desconocido, porque no lo conocemos, aunque tuviésemos sacado la bola del mago, ¿no? Pero también no solamente por eso, ¿eh? O sea, el futuro no lo conocemos, pero además las premisas decisionales orientadas hacia el futuro pueden cambiar, ¿no? Pueden cambiar. O tienen que terminar justificándose post. El típico problema de la planificación social, recuerdo días en la CEPAL que discutíamos, digamos, o sea, el típico problema de la planificación social. Claro, uno puede hacer todo este árbol de problemas, hacer el análisis ex ante
y las proyecciones ex post, ¿no? Pero no puede controlarlo, y además en el camino tiene que estar consciente de que pueden cambiar lo que se decidió en el momento en que se decidió, ¿no? Ahora, esto no significa que no se puedan distinguir las decisiones de planificación, ¿no? Se distinguen precisamente porque abordan un problema en tanto cuanto delimitan, y esto, ¿no?, es lo que distingue precisamente las decisiones de planificación a los planes. Está estrictamente vinculado, ¿no?, o se puede denominar, incluso dice Luhmann, y se puede trabajar con el concepto de puesto, ¿no?, de carga laboral, ¿no? El constructo puesto simboliza puesto, función, labor, ¿no? ¿No? Simboliza el intercambio de premisas decisionales, ¿no? Y es consistente en la mantención de la autopoiesis del sistema. En la administración pública está definido sobre una larga tradición relativa al concepto de cargo público y del presupuesto, ¿no? La administración pública, los puestos, por ejemplo, nosotros mismos como investigadores de universidades públicas, que tienen una serie de requisitos y también tienen una serie de atribuciones, pero tienen que perfiles y qué sé yo, ¿no? Y esto ¿no?, y está también vinculado con el cargo y con el presupuesto también, o sea, con el erario que vamos a ganar, o el salario, o el sueldo, qué sé yo, ¿no? El puesto entonces, en tanto cuanto simbolización conceptual, ¿no? No solamente, si bien es cierto, está vinculado al cargo público y al presupuesto, no dice nada acerca de la función del principio organizacional del puesto, ¿no? Y esto es claro porque, claro, aquí es fundamental, ¿no? Aquí incluso podemos volver a Parsons cuando habla de los roles, ¿no? Para Parsons el rol está prefijado, digamos, y después hay una asignación de roles que va a tener que ver con las competencias que uno desarrolla durante su proceso de socialización. Parsons reconoce, claro, que el rol tiene cierta plasticidad, o sea, hay cierta posibilidad de movimiento, ¿no? ¿No? Pero ya viene con una carga valórica de cumplimiento. En este sentido, acá el puesto como tal, ¿no?, supera esa dimensión porque el puesto en sí mismo es, no hay un contenido, digamos, ¿no? El puesto no es otra cosa que una identidad vacía de contenidos, ¿no? Y vacía de contenidos con componentes intercambiables, que van a tener que ver, digamos, con la operatividad del puesto. Todo va a depender, ¿no? Bueno, pongámoslo de esta manera muy simple. Es muy distinta la clase que puedo hacer yo de teoría de sistemas que la clase que puede hacer Giancarlo Corsi, que la clase que puede hacer Ellen Espósito, que la clase que puede hacer ya no, Rafael de Giorgi ya está en pensión, digamos, ¿no? Pero etcétera, son distintos, ¿no? O sea, o Arthur, o cualquiera de ustedes, ¿no? Entonces, y no es ni mejor ni peor, es distinta, ¿no? O sea, va a tener, digamos, ¿por qué? Porque como identidad vacía, ¿no? Acá lo podemos graficar con el ejemplo de un enfermero, ¿no? Un enfermero es contratado, dice Luhmann, para cumplir una tarea específica en un cierto departamento de un hospital determinado. Y es prácticamente inconcebible que sean reclutadas personas para asignarles ciertas actividades si no tienen una formación al respecto. Así, entonces, el puesto se encuentra subordinado a una red de comunicaciones determinadas en la organización. O sea, la organización construye el puesto, porque la organización construye puestos para precisamente poder mantener esos límites, ¿no? Y lo construye con una identidad abstracta. De ahí el gran problema y el escándalo que hay, sobre todo hoy en día en el sistema académico, que es en el que yo estoy científico, ¿no?, y no solamente en México, cuando hay un concurso de plaza de oposición, y la plaza de oposición, ¿no?, ya viene con la fotografía puesta, lo que se llama la fotografía puesta, o sea, ya viene, ¿no?, ya no es una identidad abstracta, es una identidad concreta, este debe ser el vencedor, ¿no? O es lo mismo que pasa con las constituciones cuando en vez de colocar, digamos, principios y normativas generales, se cargan con leyes administrativas que incluso describen hasta el tamaño y el color de pelo que debe tener la persona que ocupa tal puesto. O sea, eso rompe con la lógica, digamos, del puesto en el sentido de una identidad vacía, ¿no? Eh, eh, eh,
Más bien, el puesto también de lo que se trata es simplemente de una delimitación recíproca de premisas decisionales, ¿no? Porque además, ¿no? El puesto permite ver cuando una persona especialmente calificada está disponible, ¿no? Incluso posibilita que la organización cree un puesto para una tarea correspondiente. Al respecto, también aquí voy a tomar solamente 2 ejemplos del texto porque me parecen por un lado de una ironía exquisita y por otro lado es importante señalarlo. No, aquí también Luhmann nos lleva a recordar los tiempos pasados, cuando dice, en tiempos pasados se generaron puestos de profesor para científicos sobresalientes en las universidades, mientras que hoy más bien es a la inversa, se deben crear puestos en los cuales no pueda hacer daño para fracasados o a quienes no se pueden despedir, y también inventar tareas para abrir puestos, ¿no? Es un poco lo que estábamos diciendo. O sea, aquí, ¿qué ocurre? Que al puesto se le da contenido, y la característica del puesto es que sea, digamos, sin contenido, que sea un espacio vacío, ¿no? En tanto cuanto elemento que articula la operatividad de las premisas decisionales, de la planificación. Es decir, los puestos deben estar siempre parcialmente definidos, no determinados, solamente para ofrecer puntos de apoyo, ¿no? Y la agregación de otras premisas decisionales, o sea, para crear decisiones, ¿no? Sobre premisas decisionales, para facilitar este tipo de eso. Por eso se podría, dice Luhmann, caracterizar los puestos como redundancias móviles. Redundancias móviles que incorporan y pueden ser desmontadas a través de diferentes decisiones en el tiempo. Y aquí de nuevo, el concepto de decisión explica precisamente cómo ocurre esto a nivel de las operaciones. Es decir, cómo, ¿no? Por medio de un hecho pasado, pierde su determinación, ¿no? Como alternativa, ¿no? Esa decisión sobre el puesto, y el futuro, ¿no? Va también a generar, ¿no? La necesidad de una necesaria decisión, es decir, de una necesaria diferencia, ¿no? Diferencias que reproducen diferencias, es decir, es importante el tema del puesto, porque esto va a estar muy ligado al capítulo 8, que son los programas decisionales, y que rápidamente, como lo voy a instalar, digamos, si no hay pregunta alguna. ¿Hay preguntas? ¿Dudas? No. Bien. Programas decisionales, ¿no? Que es el apartado 4, ¿no? Donde señala que la dimensión de un sistema organizacional, disculpen, la dimensión de un sistema organizacional puede ser definida y delimitada mediante la existencia de puestos. Esto es lo que estábamos señalando. De ahí la relevancia del puesto. El puesto, digamos, permite señalar, ¿no? Y definir la existencia, ¿no? de la dimensión de la organización, ¿no? Pero esto implica que debe haber un programa, o a lo menos una idea de programa para motivar la decisión, ¿no? O sea, la organización se organiza ¿para qué? ¿No? En algún seminario, muchos años atrás, estábamos con Corsi, y alguien preguntaba si el objetivo, si la función de la organización criminal era matar. Y nosotros le respondimos tranquilamente, bueno, ¿alguien se organizará con la función exclusivamente de matar? Estoy hablando casi de 15 años atrás. Hoy día podría decir que sí, los famosos mercenarios, ese parece que es la función de ellos, matar, ¿no? Pero, bueno, como organización, si eso es matar, ganar dinero, no lo sé, pero esto da la idea de que el puesto nos informa sobre la dimensión de la organización, pero además hace presuponer que la organización cuenta con un programa para motivar las decisiones al interior de la organización, ¿no? Lo cual no cambia, ¿no? Finalmente, si se trata de entidades funcionales, de regulaciones, de contingencia. Lo importante es que sirven para coordinar premisas de decisión entre sí. Y en este sentido, el puesto, si bien es cierto, nos ofrece la dimensión de la organización, ¿no?
Tiene sentido en cuanto a esquema de coordinación de la interdependencia de las premisas decisionales, de las comunicaciones. Ahora, me quedo allí porque esto precisamente me parece que es un tema fundamental, pero que es el despliegue del capítulo octavo, ¿no? Los programas decisionales. Ahora, los programas decisionales van a facilitar la posibilidad, digamos, del despliegue, ¿no? O sea, los programas decisionales despliegan las premisas de decisión, ¿no? Pero la pregunta es, como lo plantea en el apartado quinto, ¿para qué son necesarias las premisas de decisión? Hasta aquí, lo que hemos dicho es que los sistemas sociales formalmente organizados, ¿no? O sea, la organización ya, disponen de posibilidades de distinción y límites, tanto sucesivas como simultáneas. Y esto les permite precisamente combinar la velocidad con la complejidad. ¿Por qué? Porque recordemos que mientras algo sucede, siempre también ocurre algo diferente. Uno toma una decisión, pero eso no cancela las otras posibilidades, ¿no? Siempre hay algo diferente. Y esto no tiene lugar solamente en el entorno, que en ningún caso es alcanzable, sino que en el propio sistema, ¿no? Porque, de nuevo, aquí es donde esa racionalidad, digamos, de las reglas es superada. Porque se piensa es que, bueno, lo que está ocurriendo acá es que eh, algo ocurre en el entorno, entonces nos va a afectar. No, o sea, algo ocurre en el entorno, ¿qué? Nos va a afectar en la medida en que ese ruido, digamos, no haga tematizar ese problema, si no, no. Entonces, aunque los sistemas sociales organizados, esta confusión, este problema, digamos, no se puede causar confusión, ¿no? Precisamente, como ya lo hemos dicho, sobre la base de las premisas decisionales, esta, este, este, esta situación, digamos, está de alguna manera controlada, delimitada, está moderada, ¿no? Porque al establecer premisas decisionales, se pueden determinar qué decisiones cuentan como decisiones en el sistema, lo que estábamos diciendo, y cuáles no, límites. A ver, esto le corresponde, o sea, esto es tematizar. Nosotros mismos, incluso como sistemas psíquicos, ¿cuántas veces en las comunicaciones interactivas, ¿no? Me dicen, o en la organización o en el trabajo, oye, tal cosa, pero eso no me compete, no forma parte ni de mi puesto, ni de mi función, ni de mi estructura, por último, o no me compete, no está en lo mío, eso forma parte del entorno. Entonces, si la pregunta es ¿para qué son necesarias las premisas decisionales? Precisamente la instalación de premisas decisionales, ¿no? Y su continuo ajuste, porque no es una determinación, establece un marco en el cual la organización puede construir su mundo, puede procesar su información, puede transformar de nueva forma la incertidumbre en certidumbre y fundamentalmente, de nuevo, mantener los límites del sistema organizacional. Evidentemente, en la medida en que las organizaciones, hay que recordar acá algo importante, ¿no? Las organizaciones actúan siempre dentro de sistemas funcionales determinados. O sea, las organizaciones se vinculan con el código de los sistemas, ¿no? Tener, no tener, verdad, falsedad, verdad, no verdad científica, derecho, no derecho, gobierno, oposición, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante no olvidarlo. No obstante, sin embargo, ¿no? Esto no basta, ¿no? Esto no basta para marcar los límites de los sistemas organizacionales determinados. A nivel de la organización, las premisas de decisión precisamente sirven o son equivalentes al código funcional de los sistemas, ¿no? Pero a diferencia del código, y esto es para qué sirven, son modificables. Las premisas de decisión pueden cambiar, ¿no? Las premisas de decisión pueden reestructurarse, pueden reactualizarse, pueden incluso desecharse, pueden ser absolutamente otras, ¿no? Pero esto es una diferencia radical con los sistemas diferenciados, ¿no? El código del derecho, ¿no?
legal, no legal, va a ser siempre el mismo, no cambia. Lo que se puede introducir como contenido, ¿no? Por ejemplo, en Brasil me parece que existe, ¿no?, como contenido el derecho famélico, el famoso derecho que reconoce que si alguien tiene hambre, que roba por hambre, digamos, no será sancionado. Me parece que en Brasil existe, ¿no?, este derecho, ¿no?, el derecho famélico. Si estoy equivocado, me sacan de duda. Pero, por ejemplo, en Chile no existe, ¿no? Pero eso no significa que sea, que haya, que no sea, que no opere el mismo código, ¿no? En países de Arabia todavía a la gente le cortan la mano por robar, pero eso está dentro del derecho, está reconocido como derecho. O el gran escándalo que provoca Estados Unidos. Estados Unidos para castigar una muerte asesina, ¿no?, pero lo hace a través de todo un procedimiento jurídico. No sé si me explico, ¿no? Preguntas hasta acá. Entonces, si tuviésemos que resumir este último, ¿para qué sirven las premisas decisionales? Sirven precisamente, ¿no?, para poder cambiar la premisa sin, con esto, digamos, o sea, respondiendo la organización, el sistema de organización responde al sistema, se vincula con el sistema diferenciado, ¿no? Pero hace posible que a su interior esté permanentemente cambiando, modificando, ¿no? A diferencia de los códigos de los sistemas funcionales, ¿no? Y esto nos lleva a preguntas, voy muy rápido, preguntas, ¿se va entendiendo? Voy muy rápido. ¿Sigo? Bueno, sí. Gracias, Magdalena. O Magda, no sé si es correcto. No, por favor, si me quieren interrumpir, yo estoy siendo lo más apegado al texto y voy un poquito acelerado porque quiero dejar el espacio para la discusión. Me parece que el espacio más rico de un grupo de lectura o de un seminario es el espacio que dejamos para intercambiar puntos de vista. Pero tenemos que intercambiar puntos de vista sobre cuestiones que estén claras a discutir, si no, ¿de qué sirve? Caemos en la opinología, ¿no? En el sexto apartado, premisas de decisión indecidibles y la cultura organizacional, también se introduce otro elemento, dos elementos fundamentales. Ya hemos dicho, ¿no? Se ha definido premisa como presupuesto, ¿no? La temporalidad, el futuro, la planificación, o sea, lo que hace, digamos, lo que perfila a lo que es la organización, que son los puestos. Hemos analizado por qué la importancia de las premisas de decisión y ahora se introduce el problema de la decisión indecidible, lo que decíamos al principio. Se decide porque no se puede decidir, y eso será, digamos, eso va a generar el famoso tema, ¿no?, el gran tema, y Luhmann lo dice literalmente de moda, de la cultura organizacional, ¿no? Hasta aquí hemos hablado de premisas de decisión decidibles, de aquello que se decide sobre base de premisas de decisión, ¿no? Premisas de decisión que también pueden ser puestas en vigor o suspendidas a través de decisiones. Pero también hemos dicho, siempre sean puestas en vigor o sean suspendidas, siempre hay otras premisas de premisas. O sea, estamos decidiendo siempre sobre premisas de decisión, ¿no? Pero la pregunta es, la típica pregunta, digamos, de la teoría de la sospecha, ¿no? Pero, ¿quién o qué controla el uso de estas premisas de decisión sobre premisas? Porque a nosotros todavía nos cuesta mucho, digamos, esta idea de que, bueno, comunicaciones, pero ¿quién es el que maneja las comunicaciones? ¿Quién es la mano que mece la cuna? ¿No? ¿Quién es el cardenal Richelieu que está detrás del trono del rey? ¿No? ¿Quién es esta sombra, este demiurgo? ¿No? Pero hasta acá debe ir quedando más o menos claro que ya Luhmann explicitó, como lo hace siempre, que si aquello que nosotros concebimos como social, y recordemos que las organizaciones, ¿no?, son una de las tres estructuras, digamos, de lo social que interesa a Luhmann, ¿no?, los sistemas sociales diferenciados, los sistemas organizacionales, las interacciones y los sistemas psíquicos, ¿no? Queda claro que hablamos de lo social cuando hablamos de comunicaciones, ¿no? Y hemos visto también que lo que permite que la comunicación se despersonalice es esta codificación a través de los medios de comunicación simbólicamente generalizados en todo ese proceso evolutivo. Me detengo aquí porque esto es solamente una apretada síntesis, ¿no? Pero frente a la pregunta, ¿quién o qué controla su uso? ¿Qué demiurgo mágico está allí? ¿No? Hay que señalar que las premisas de decisión, ¿no?,
siendo específicas de la organización, porque recuerden, siempre hablamos de premisas de decisión al interior de la organización, no afuera, esto es imposible, ¿no? Son al mismo tiempo indecibles, ¿no? Lo cual, precisamente porque son indecibles, ¿no? Indecidibles, ¿no? El famoso problema derridiano también, Derrida con este problema, ¿no? Lo cual nos lleva al tema de moda, al problema de la cultura organizacional. ¿Qué vamos a entender por cultura organizacional? ¿No? La cultura organizacional es una organización, es, digamos, es el espectro, ¿no? Que grafica de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es la articulación que se da al interior de la organización? Darío Rodríguez lo define incluso, ¿no? El concepto de cultura organizacional como el complejo de presupuestos de decisión indecidibles. O sea, la cultura organizacional, ¿no? En el fondo grafica el problema entre la decisión, ¿no? Decidible e indecidible. O sea, está siempre contemplando la cultura organizacional, digamos, es, también podríamos pensarlo desde el punto de vista antropológico, liminal, ¿no? Porque está entre lo que se decide sobre premisas de decisión y aquello que no se puede decidir. Ahora, esto tiene una doble ventaja, esto no es caótico, esto tiene una doble ventaja porque introduce la distinción precisamente entre premisas de decisión sobre decisiones, ¿no? Y premisas decidibles de nuevo e indecidibles. Una cultura organizacional nace entonces, ¿no? Por sí misma. No es que exista una cultura organizacional. Luhmann específicamente habla cómo, por ejemplo, incluso hay situaciones que van consolidando esta cultura organizacional. El cotilleo, ¿no? El comentario de pasillo, ¿no? El lobby, que incluso el lobby en Estados Unidos tuvo que tematizarse como un tema jurídico, el lobby, ¿no? Porque para evitar esto, entonces, eso le va dando un perfil a la cultura organizacional. Aquello que, para decirlo de forma muy pedestre, ¿no? Aquello que como está en las sombras, lo que no se dice, el comentario, incluso la broma, todo ese tipo de cuestiones van definiendo esto indecidible, ¿no? Porque es algo sobre lo que no se puede decidir, o sea, ¿no? Al tipo lo odian, pero no hay una posible decisión con respecto a expulsarlo de la organización, por ejemplo. Un ejemplo muy drástico, pero no. Por lo mismo, la cultura de la organización nace por sí misma, nace al interior de la organización, se origina donde surgen problemas que no se pueden solucionar mediante órdenes, que no se pueden solucionar mediante reglas, ¿no? Y que han sido introducidos por otras decisiones, pero que también pueden ser modificadas a través, ¿no? de decisiones. Por lo mismo, los temas de la cultura organizacional tienen la ventaja de sus muchos sentidos, no posibles, pero también por lo mismo que los temas de la cultura organizacional son ambiguos, ¿no? Porque en realidad se está decidiendo por el puesto en función de la capacidad o en función de que el tipo me reviente el espíritu cada vez que lo veo, por decir algo. Y ahí se mezclan los problemas de valor, de juicios de valor, del cotilleo, de que me cae mal, de estas típicas situaciones que se producen en muchas organizaciones, ¿no? Estas relaciones de pareja que se dan entre hombre y mujer, hombre, o mujer, en algún momento colapsan y después viene todo un problema de generar ahí un ruido increíble, ¿no? Y claro, uno se pregunta, bueno, pero sobre esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, nada. Organizacionalmente a pedir que se apeguen a las reglas, ¿no? Entonces, recordemos y esta ambigüedad precisamente consiste en que no se puede determinar exactamente dónde se encuentran los límites, ¿no? ¿No? O sea, dónde se encuentra aquello que todavía es aceptado como comunicación al interior de la organización. De nuevo, ¿no? Bueno, que a mí me caiga mal a alguien o no en la organización es un problema que no tiene que ver con más bien un tema moral. Luego la organización, si esto ya es grave, podrá llevar a una terapia colectiva o qué sé yo, ¿no?
y trazarlo como cultura organizacional. Acá una vez al año vamos a un retiro espiritual y somos todos monjes budistas, o nos reventamos tomando vino y cerveza, etc. Por ejemplo, son ejemplos banales, pero son ejemplos reales. Entonces, recordemos que los valores, ya lo hemos dicho, ¿no? La comunicación valórica atraviesa toda la comunicación de la sociedad, ¿no? Y hacen referencia explícita o implícitamente a la historia propia del sistema organizacional, ¿no? Entonces, la comunicación explícita de un valor lo expone siempre a la aceptación o al rechazo, ¿no? Pero de manera radical, ¿no? De ahí la importancia de explicar cómo funciona la comunicación de estos símbolos en la identidad de la organización, más que la crítica permanente, ¿no? En términos de política, por ejemplo, ¿no? Cómo uno más que rasgar las vestiduras por esto, por lo otro, uno debería preguntar, bueno, ¿cuáles han sido las condiciones de posibilidad para decidir sobre estos temas y qué tanto se apegan a las decisiones colectivamente vinculantes? El resto no tiene ninguna relevancia, ¿no? Por eso la importancia de explicar y que generalmente no se explica. De ahí que también la cultura organizacional, ¿no? Por un lado, trata de simplificar estas comunicaciones valóricas y por otro lado las exageran. Son ambiguas, concentran la atención, pero también impiden al menos o obstaculizan, ¿no?, la comunicación de experiencias que contradicen el marco establecido. Oiga, colega, a usted le cae mal Arthur, pero eso no tiene nada que ver con nuestra labor. Arthur, eso es una brincadeira, ¿no? Es una brincadeira. Colega, a usted le cae mal el colega Arthur, pero aquí tenemos esta regla de no se trata de que se anden sonriendo, pero por favor, manténganse en paz, ¿no? Por decirlo, ¿no? Y precisamente, y por lo mismo, ¿no? La cultura organizacional tampoco puede introducir cambios como modificación intencional, ¿no? No puede dictaminarse por decreto, lo que hemos dicho, pues, ¿no? Ni si las premisas decisionales, ¿no?, que actúan sobre decisiones no se pueden decretar por reglas, imagínense, claro, se pueden controlar, se pueden implementar, ¿no?, pero ya lo hemos dicho, con todo eso puede que desilusionen. Imagínense cuál sería la pretensión, ¿no?, de decretar aquello que es indecidible, ¿no? El ejemplo que yo acabo de poner puede ser muy, muy ridículo, pero yo puedo aceptar trabajar con el colega Arthur incluso en la misma estancia, en la misma oficina, pero no hay ningún decreto que haga que yo me haga amigo de Arthur o que me caiga bien Arthur, y viceversa también, ¿no? Disculpe, Arthur, que lo estoy poniendo como ejemplo, no vaya a pensar usted que, ¿no? Pero así aprovecho además de desahogarme psíquicamente. Bueno, ¿no? Entonces la cultura organizacional y en general la cultura, recordemos que la cultura en general no es más que una doble valoración de todas las cosas existentes, ¿no? La cultura, ¿no? Por lo mismo que la cultura funciona como memoria, ¿no? O sea, funciona como memoria porque conserva y recuerda su propia violación y represión, ¿no? O sea, conserva su propia elaboración, sus propias violaciones, sus propias represiones, y le permite, además, como está pensado en la teoría general del sistema, digamos, en el concepto de cultura, no en el sentido humanista de la antropología, sino que como un concepto, digamos, que sea útil funcionalmente, comparar, ¿no? O sea, comparar incluso, ¿no? Comparar cómo la cultura organizacional se compadece se reorganizan o mantienen las costumbres tradicionales o las modifican o llegan a una suerte de ajustamiento, ¿no? Eso es muy claro. Yo he tenido la posibilidad de vivir y trabajar, digamos, y conocer el ámbito científico académico europeo, y no por ser eurocentrista, pero es muy diferente, por ejemplo, al de México, ¿no? Allá hay una independencia con todo soportada sobre fundamento formativo. México en general está soportado sobre relaciones clientelares. O sea, será muy drástico, pero es así. Acá
En general, estamos hablando de la generalidad, ¿no? Y esto precisamente es la comparación de las culturas, ¿no? Para ponerlo en términos más simples, yo vengo de un país, de una socialización, para decirlo personalmente, absolutamente normativa. Chile, históricamente, por 10.000 razones, fue un país donde allí se estableció una capitanía general que era como la Casa de las Indias, o sea, la reglamentación para todo lo que fue el cono sur de América Latina. Porque claro, en Chile cuando llegaron no habían... en Perú habían imperios, riquezas y todo lo demás, en Chile habían piedras. Es decir, lo único que había que hacer era instaurar la administración y generar normas. Nosotros históricamente quizás por lo mismo somos tan normativos. Entonces cuando yo llego a contextos donde yo llego integrado al tema normativo, ¿no? Cuando yo llego a contextos donde la norma no funciona mucho, a mí me genera cierta... bueno, logro comparar y establecer la diferencia, ¿no? Pero naturalmente, esto solo puede suceder al interior de las organizaciones particulares. Por eso que hablamos de que, claro, en una organización pueden haber muchas culturas organizacionales, pero responden también siempre a la organización específica. No existe la cultura organizacional, ¿no? Claro, el management y todo esto de la administración ha pretendido vender ciertas preeminencias que llevarían a que todas las organizaciones, más o menos, públicas y privadas, se orientan por el mismo tipo de situaciones, o sea, enfrentan, ¿no?, las situaciones indecidibles de la misma manera. No, ¿no? La cultura organizacional, por lo mismo, no es una receta de éxito tampoco, ¿no? Es un aporte para una teoría de la evolución de la organización, ¿no?, que hace visible dónde se pueden empalmar las variaciones, ¿no? O sea, dónde se pueden restabilizar esas variaciones. Todo lo demás, ¿no? Claro, porque como hemos dicho, como son situaciones indecidibles, van a generar variaciones, ¿no? Y en algunos casos incluso pura variedad, o sea, lo mismo en repetición. De esta manera, el concepto de cultura organizacional se ajusta precisamente, ¿no?, a la idea de von Foster, ¿no?, de que las organizaciones no son una máquina trivial. No son una máquina trivial porque están permanentemente modificándose sobre los supuestos de su propia racionalidad que han construido ellos mismos, ¿no? La máquina trivial, no. La máquina trivial necesitaría el in-output, ¿no?, y la retroalimentación, ¿no? Acá el in-output se construye internamente y se está permanentemente operando, por lo tanto está cambiando también simultáneamente. Y hay un doble juego, o sea, hay un cambio simultáneo, pero también hay una permanencia. Eso es lo que le da la identidad a la organización, como también nos da a nosotros desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿no?, la identidad de la estructura psíquica, ¿no? O sea, no es que uno esté cambiando todos los días y se mira al espejo y se levanta y hoy día quién soy yo. No. De hecho, uno de los más grandes problemas de la psiquiatría y de la psicología seria, digamos, es la estructuración de la personalidad del sistema psíquico. Preguntas, questions. Voy a irme un poquito más rápido para dejar un espacio, una media hora de discusión, ¿no? Bien, voy al séptimo apartado que tiene que ver con las rutinas cognitivas, que precisamente hablan de lo que yo estaba hablando, del sistema psíquico. Hemos dicho que las premisas decisionales, ¿no?, las decisiones que se trabajan sobre premisas decisionales que enfrentan la organización y también las decisiones que se trabajan sobre cosas indecidibles que están articulando la cultura organizacional, ¿no? Ya lo hemos dicho, siempre deben ser tratadas en función de la autorreferencia del sistema, corresponden al sistema. No son externos. No estamos así mal porque... No, son siempre internos, ¿no? Son siempre el cotidiano es siempre interno, ¿no? Y tiene operatividad allí, o sea, lo que pase en la universidad interesa ahí, ¿no? Después en una reunión de amigos puede mencionarlo, pero no tiene ninguna relevancia, ¿no? Y precisamente la autorreferencia, ¿por qué? Porque es el punto de vista que distingue al sistema organizacional frente a su entorno, marca el límite, pues esto es del sistema, esto no es del sistema, ¿no? Ahora, ya lo hemos dicho, las premisas decisionales no por esto se agotan allí, ¿no?, con estas perspectivas articuladas autorreferencialmente. También hay premisas de decisión que son construidas en el entorno, ¿no?, que son construidas en la heteroreferencialidad, que son construidas en la expectativa que se tiene en función de la organización.
Estos son las rutinas cognitivas. ¿Y qué son las rutinas cognitivas? ¿No? Ahora, rutinas cognitivas no hay que entender de que se trata del mundo que hay que aceptar de afuera, del entorno, ni supone que cada sentido concebido actualiza las referencias internas de la organización, ¿no? Tampoco se trata de que todo lo que perciben los seres humanos que están involucrados en la organización, no tiene que ver con eso. Por rutinas cognitivas se entiende la identificación, que por el uso reiterado, ¿no?, son registradas en las comunicaciones y que pueden ser llamadas según su necesidad. Son la reactualización de algo, ¿no?, a lo que en lo cual también uno opera. Por ejemplo, algo muy básico, ¿no?, las direcciones de las calles, ¿no? Que sirven, digamos, el recorrido del transporte, que sirven para mantener, digamos, la organización que tiene que operar regularmente. Entonces, estas rutinas cognitivas, ¿no?, emergen en la práctica de la decisión del sistema y permanecen dependientes de ella. Y son olvidadas también cuando ya no son necesarias o son reutilizadas en la rutina. Uno a veces para entrar a ciertas clases, yo me recuerdo cuando estudiaba en la Universidad Católica, habían con ciertos profesores ciertas rutinas que se actualizaban cuando había clase con ese profesor, ¿no? Y no con otros, ¿no? Y eran y son cognitivas por eso, porque uno como sistema psíquico las percibía, las entendía y las utilizaba al interior de ese espacio, ¿no? Ahora, evidentemente, por lo mismo, las desilusiones debidas a los detalles, ¿no?, son puestas siempre de antemano a cuenta de la identidad del sistema psíquico, ¿no? Es uno el que se desilusiona en relación a las expectativas, a las rutinas cognitivas que tiene en función de la organización. No es la organización la que se desilusiona, ¿no? La rutina cognitiva, entonces, es ella misma el resultado de procesos de absorción de incertidumbre. ¿Por qué? Porque uno cognitivamente piensa que se actúa de esta manera, no por reglas, no por formalismo, no por sanciones, por represión, sino que actúa de esta manera, ¿no? Va a actuar con Luhmann le llama crédito de realidad. Es decir, ¿no?, nos permite definir situaciones sin un crédito de realidad, sin un enlace con la realidad, sin un cable a tierra, para decirlo con Fito Páez, digamos, ¿no? Uno no podría generar ninguna situación, ¿no? O sea, ese dejo de realidad, ¿no? Pero insisto, no de esa realidad particular, sino que de una realidad contextual que está dada por las premisas, por las estructuras que se han ido estableciendo, por la memoria del sistema, por la memoria del sistema, por la memoria del sistema. Entonces, si la comunicación no puede, si es cierto que con la comunicación nosotros no percibimos, con mayor razón, ¿no?, se puede dotar aquello acerca de de lo cual se habla con este índice de realidad, ¿no?, autoproducida, memoria, ¿no? O sea, uno con la comunicación no percibe, pero uno da cuenta de que hay un índice de realidad. O sea, ¿cuál es mi índice de realidad en este momento? Que estoy frente a un grupo de investigadores, pesquisadores, profesores universitarios, ¿no?, que trabajan cuestiones teóricas que sí que están interesados en este tema, ¿no? Entonces yo no me voy a poner aquí a hacer un take dance o a cantar, o sea, no. O sea, la mínima realidad, digamos, es que estamos en este espacio también, ¿no? Y si no se pudiera reconocer esto, si uno no pudiera reconocer estos temas, por ejemplo, no tendrían libertad de qué, digamos, ¿no? Si uno no conoce, ¿no?, el sistema de transporte de su ciudad, está absolutamente condicionado. Es lo típico que nos pasa cuando llegamos a una ciudad nueva. Yo la primera vez que fui a Sao Paulo, tuve que tener un guía, digamos, ¿no? Porque no lo conoce, ¿no? Sí, sí, entonces solo las rutinas cognitivas producen en el ámbito de las decisiones, digamos, la posibilidad precisamente de ir generando, ir estructurando esas premisas cognitivas en el sentido de premisas normativas, ¿no? Pero el problema es más bien precisamente la capacidad cognitiva, ¿no?,
¿Por qué? Porque esta rutina cognitiva, ¿no? ¿Qué nos permite en el fondo? ¿No? Nos permite recordar lo que nunca ha ocurrido. Aquí Luhmann aparece con una de esas fuertes elementos, que muchas veces se toman como por decir, así casi literario, pero que fuerte, ¿no? Recordar lo que nunca ha ocurrido. Claro, porque nosotros vamos a actualizar cuestiones para algo que no ha ocurrido, pues, así de simple. Por eso la rutina cognitiva, ¿no? Ese aprendizaje, eso que de manera, y Luhmann acá no utiliza, y me parece correctísimo, que no utilice el concepto de socialización ni en el sentido parsoniano, ni en el sentido durkheimiano, ni en la clásica, digamos, conceptualización de las teorías cognitivas. Más bien, ¿no? Más bien esta idea de capacidad cognitiva, ¿no? Claro, toda capacidad cognitiva entonces nos lleva y abre la puerta al penúltimo apartado, que es la ambigüedad, ¿no? Porque tan pronto como las premisas, ¿no? Son referidas a situaciones que deben ser aplicadas en un sentido y también, ¿no? El sentido de las situaciones, ¿no? No es el en el cual se deban aplicar, se torna ambiguo. Lo que hemos dicho, pues, o sea, lo veníamos diciendo anteriormente, uno puede proyectar al futuro, pero es el futuro, ¿no? Que uno con todos los, incluso los cálculos de la rational choice, información, acá, eficiencia, efectividad, todo esto, pero uno no lo puede controlar. ¿No? En este mismo momento yo estoy hablando acá y todo lo demás, controlé medianamente el futuro, pero hay un terremoto y se acabó el cuento. Yo me perdí y ustedes van a quedar, ay, ¿qué pasó con el profesor? Punto. Si es que se preguntan eso. Pero como me estiman, van a preguntarse. Entonces, esta ambigüedad es un problema cotidiano de toda organización, ¿no? Y yo diría de todo sistema, ¿no? Y se desarrolla en forma ¿no? de compromiso, ¿no? De tomar la decisión o aplazar la decisión. La ambigüedad es precisamente eso. En la política esto es evidentísimo, ¿no? La política requiere de la ambigüedad. La política maneja el tiempo como ningún otro sistema en el sentido de la decisión, ¿no? La ambigüedad se convierte también en un problema, ¿no? Sobre todo cuando se está en presencia, ¿no? ¿No? Por eso que nosotros muchas veces, no estoy siendo ambiguo, y se le pide aclarar qué, ¿no? Oye, aclaremos las cosas, pero ¿a qué te refieres? ¿No? Esto no significa necesariamente que la interacción sirva para transformar la ambigüedad en claridad. Lo único que hace es que ayuda, ¿no? A ignorar exitosamente la ambigüedad y a ponerse de acuerdo en decisiones que crean una nueva situación, ¿no? O sea, la ambigüedad también es productiva. No se trata, y de nuevo la paradoja, ¿no? No se trata de resolver la ambigüedad, de solucionarla en el sentido de buscar la verdad, sino que se trata de crear condiciones, ¿no? Para nuevas situaciones, que incluso van a generar ambigüedades, ¿no? ¿No? Comportamientos ambiguos. Ahora, también en la política, los buenos consejeros políticos hacen que esto se lleve al nivel de exacerbación, ¿no? Muchos políticos se forman en esta idea de la ambigüedad, ¿no? Del discurso ambiguo, del discurso que no aclara ninguna cosa. La política tiene la característica, el Sloterdijk, en el primer capítulo de Crítica de la Razón Cínica, cuando habla de los 6 razonamientos cínicos fundamentales y se refiere a los políticos, lo deja claro. La política tiene, ¿no? Sobre todo hoy en día, tiene que manejar esa ambigüedad, ¿no? Entonces, eh, eh, ahora, claro, se generan nuevas situaciones, ¿no? Y desde la autopoiesis, ¿no? Van a depender de cómo se transforman esas situaciones dadas, descritas ambiguamente, en otras para las cuales el futuro próximo puede tener posibilidades de valer lo mismo. Eso es todo lo que la ambigüedad ofrece, pero es productivo, ¿no? Por lo mismo, la comunicación acá sigue siendo indispensable, ¿no? Sobre todo a nivel de la copresencia, ¿no? Los contactos, el procesamiento, ¿no? Las formas de información, sobre todo en la organización, siempre nosotros estamos pidiendo que no se sea ambiguo. Cuando nos mandan un comunicado a la universidad, ¿pero qué quiere decir esto? Acá esto es ambiguo, aclárenmelo, ¿no? No todo lo demás. Y eso mismo, ojo, va a generar el cotilleo, pero también va a abrir las puertas a una nueva situación, ¿no? Que va a generar de nuevo otro tipo de situación.
Y todo esto, por último, nos lleva a la planificación y microdiversidad, donde, para sintetizar, que me parece lo correcto, digamos, podríamos decir, ya como se ha señalado desde el capítulo, desde el apartado segundo, ¿no? Definiendo qué son las premisas decisionales, ¿no? Que son, para decirlo de manera muy sintética, en una palabra, los presupuestos con los que contamos para decidir, ¿no? Y que permiten la planificación que además da posibilidad de estructurar los cargos, digamos, ¿no? Y esos cargos delimitan a la, no delimitan, ya las premisas decisionales delimitan. Esos cargos, esos puestos, digamos, grafican a la organización, ¿no? Y eso lleva a presuponer que para hablar de organización estamos hablando de un sistema cerrado, clausurado, autopoyético, limitado, autoorganizado, ¿no? El concepto de autoorganización sirve, ¿no? Para, entonces, primero que nada, tal como pasa con el tema de la comunicación, para no asignarle, no atribuirle, ¿no? A ningún autor que se pudiera hacer algo bien o mal. Simplemente la autoorganización implica que hay procedimientos establecidos como decisiones y premisas de decisión que orientan, que pueden llevar a la desilusión, pero que ya no son atribuibles, son despersonalizados. Primero. Segundo, no pueden ser establecidas, las premisas de decisión no pueden ser establecidas sin tener en cuenta a las demás premisas y sin considerar ya lo que está disponible, ¿no? O sea, aquí de nuevo, se vincula el problema de la memoria, ¿no? De la simultaneidad con la permanencia, ¿no? O sea, lo simultáneo y lo actual, lo que se está dando, pero también lo que se ha dado, ¿no? Puesto que de otro modo no sería reconocible incluso al interior del propio sistema. ¿Qué pasa, sobre todo en la administración privada, cuando llega el CEO, hoy día le llaman, ¿no? El antiguo gerente, administrador, pero hoy día suena más nice, CEO, ¿no? O CEO, qué sé yo, ¿no? Llega un nuevo tipo y quiere transformarlo todo y cambiarlo todo de la noche a la mañana, se produce precisamente esto. O sea, todo el mundo carece de una referencia con respecto a la novedad. No se puede, ¿no? Ahora, si estamos hablando de planificación, ¿no? y de autoorganización, la pregunta entonces no es para dónde debería de ir o volver a las reglas o a la racionalidad, sino que cuáles son los supuestos y cómo opera esa autoorganización. Y Luhmann, para concluir, no introduce un concepto, más bien conjuga un concepto, ¿no? La idea de la microdiversidad, ¿no? O sea, de las pequeñas particularidades, ¿no? Ampliado a otros ámbitos de la teoría, de la policentralidad, podríamos decir, ¿no? De estos mundos diversos, ¿no? De esta microdiversidad que encontramos en las interacciones entre los presentes, ¿no? Y entonces, con la distinción organización y microdiversidad, ¿no? Se desvincula el problema entre lo micro y lo macro, ¿no? Porque se trata de una alternativa que más bien apunta a una colaboración necesaria, pero por cierto, en donde tienen que estar bien claros los límites de posibilidades recíprocas de composición. O sea, para decirlo de manera más simple, cómo esta planificación, que está fundada sobre la base de premisas de decisión de decisiones, o decisiones sobre premisas de decisión de decisiones también, ¿no? Se puede conjugar, ¿no? Con esa cultura organizacional. Se puede conjugar, digamos, con esa, puede colaborar, ¿no? Con las posibilidades que se encuentran en el despliegue operativo, ¿no? De las premisas decisionales que no tienen ninguna otra función más que mantener los límites para, ¿no? Decidir sobre decisiones que ya se han decidido. Gracias. Bueno, gracias a vos. ¿Preguntas? ¿Observaciones? Reclamos, reivindicaciones. Reivindicaciones, muy bueno. Bueno, no una provocación, pero una reflexión.
eu vejo esse como um dos capítulos mais interessantes, assim, daquilo que a gente costuma dizer de quebra de paradigma advinda de Luhmann, né? Essa questão de premissa de decisão, para quem está aqui, é da área do direito, a gente pode colocar muito a questão dos precedentes, ou um grande debate que houve, né, sobre a argumentação jurídica, a questão dos princípios. E é incrível como a gente, na área do direito, olha muito essa perspectiva, né? Então, existem princípios que vão guiar ou determinar as decisões jurídicas, nesse caso, né? Já que é organização e decisão. E esses princípios, eles norteariam, né, como funcionaria, inclusive, os tribunais. E aí vem a ideia de expectativa, né? As expectativas de decisão. E na leitura desse capítulo, né, de premissas de decisão, ele traz exatamente essa mudança, né? Premissas de decisão não são, já no início do capítulo ele diz, né, princípios que vão se colocar e que são capazes de nortear tudo. Aí eu volto, Raul, para aquela sua provocação, né? Mas quem? Essa parece a pergunta mais frequente, sabe, Raul, aqui. Mas quem determina isso, sabe? Quem estabelece ou quem vai ditar, né? E no caso aqui seria o ministro do Supremo Tribunal Federal é quem manda. Então o Supremo Tribunal Federal é quem determina o que é o direito. E eu acho interessante esse capítulo quebrar essas coisas, né? E você traz com muita clareza, né, que quem faz isso é o sistema internamente. E isso é o que me parece difícil de se admitir ou se aceitar, né? Essa é a provocação. Você ia falar aí, fique à vontade, eu estou só provocando mais o pessoal aqui. Parece que já tem uma pergunta aí, mas diga lá, Raul. Sí, mientras esperamos una pregunta o se elabora la reflexión, la observación que tú haces, Arthur, es fundamental, ¿no? Porque apunta a dos cosas. Nosotros estamos habituados y hemos sido formados en esa lógica de la causa-efecto, y la causa-efecto siempre requiere una ontología, un origen, ¿no? Y también un final, claro, ¿no? El famoso problema de la desontologización y de la ontoteleología de Heidegger, ¿no? Claro, estamos tan acostumbrados que siempre tiene que haber, como dice Luhmann en otro lado, siempre estamos tan acostumbrados, digamos, del huevo, de la gallina, que nos pasamos cacareando en vez de preguntarnos, digamos, dónde está la gallina. Lo digo casi literal, lo digo casi literal, pero me parece importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros asumimos, y aquí hay que irse para atrás, o sea, en el sentido, digamos, de la construcción de la explicación teórica que está dando Luhmann, que uno la puede aceptar o no, también es una premisa de decisión, ¿ven? O sea, uno puede decidir si acepta esto o no, como propuesta, como oferta teórica. Pero el punto es el siguiente. Si Luhmann, ¿no?, después de problematizar el problema de entender, bueno, ¿qué vamos a entender por lo social? Y la organización, ¿no?, es uno de los sistemas sociales, ¿no? Las organizaciones son sistemas. ¿Pero qué es lo social? Lo social es este conjunto de hombres, los obstáculos epistemológicos, la territorialidad, etcétera, etcétera, incluso organizaciones. No, yo propongo que como elemento reflexivo, comunicación. Comunicaciones que, digamos, son operativas en su propia operatividad, ¿no? Y que, claro, Luhmann incluso reconoce que una de las primeras manifestaciones de la comunicación que permanece, ¿no?, fue la comunicación moral, ¿no? O sea, no, la comunicación religiosa, ¿no? Mitos, dioses, magos. Piaget, cuando hace esta discusión de los estadios del desarrollo del niño, parte diciendo eso, o sea, cuando uno es niño, en el conocimiento, en ese conocimiento que para él, digamos, va del conocimiento material, digamos, con la cosa, con la materia, a la abstracción, ¿no? ¿Cuáles son nuestros primeros dioses y héroes? ¿No? Los padres. Dicho desde otro punto de vista, para Freud, en el momento en que nosotros cortamos el lazo, digamos, matamos y asesinamos al padre o a la madre, se acabó esos dioses, ¿no? Pero nosotros partimos de la idea mítica de esto. Luhmann dice, en la comunicación pasó eso, o sea, la constitución de los primeros órdenes, de las primeras lógicas, ¿no? Orden en el sentido de ordenar cualquier cosa de cualquier manera, ¿no?
operó esto. Luego vino, digamos, una gradiente superior que intentó recodificar esa comunicación moral, ¿no? Y al menos determinarla arriba abajo, Dios y el infierno, como si Dios y el infierno estuvieran arriba o abajo. Porque como dice Italo Calvino, nosotros construimos nuestro cielo y nuestro infierno. Pero, ya. Avanzando en el tiempo, acá en la tierra lo construimos. Basta mirar lo que estamos viviendo hoy en día para certificar esto. Avanzado en el tiempo, entonces llegamos a estos medios de comunicación que se van a ir que van a permitir, digamos, generar y estabilizar algunas formas específicas, digamos, o sea, como medium, ¿no? El poder, el amor, etcétera, ¿no? Van a permitir generar, digamos, formas específicas. Recordemos que un medium es aquello que nos brinda la posibilidad de generar formas específicas, ¿no? El medium de la luz me permite a mí generar formas específicas a través de estar observando la lámpara, ¿no? Etc. Bueno, llegamos a estos medios de comunicación simbólicamente generalizados que nos permiten generar sistemas a través de un código que es la unidad de la diferencia. Derecho no derecho, legal no legal, perdón, en América Latina, en alemán reg un reg, pero allá se entiende claro, acá genera una confusión. Gobierno de oposición, trascendente inmanente, etcétera, ¿no? La pregunta hasta aquí uno se la podría hacer fácilmente y decir, bueno, pero ¿quién ha determinado estos códigos de comunicación, estos medios de comunicación simbólicamente generados? Es válido, pero también la respuesta operativamente es casi evidente. Nadie y todos. Lo voy a decir con una frase de Ferdinand de Saussure en sus cursos del 1916 que se llamaban los cursos de gramática, ¿no? ¿Cómo eran los cursos el famoso de Fernández Saussure? Bueno, ahí Saussure dice, ¿no? Para Saussure la lengua era un sistema todavía, pero él dice, a ver, la lengua no la puede cambiar nadie en particular, pero curiosamente se cambia en el uso. Ojo, genial, ¿no? O sea, está dando una pista. Nadie puede cambiar en particular, ¿no? El curso general de lingüística, multiplicado, mi caro amigo, ¿no? El curso general de lingüística, ¿no? En 1916, ¿no? Entonces, es fundamental esto porque, claro, lo que ha ocurrido ha sido una despersonalización. Es lo mismo que, claro, uno lo que puede discutir antes son, digamos, los sentidos. Voy a irme a Chile, ¿no? Cuando se creó la primera gran discusión del proceso fracasado de la nueva constitución, fue comisión constituyente o asamblea constituyente. Y ahí hubo un tremendo entrevero, porque claro, los sentidos eran diferentes. La comisión constituyente implica una delegación de funciones sobre premisas de decisión estructuradas de una manera, ¿no? La asamblea constituyente también, pero de otra manera, ¿no? Para algunos sectores, la asamblea constituyente, en los cuales yo me inscribo, tiene posibilidades de ser, comillas, de mayor representatividad, con todos los problemas que genera. Las comisiones ya vienen determinadas. ¿Se fijan? Pero ¿quién lo decide? Lo único que uno puede decir es la normativa, ¿no? O sea, eso es lo que... Y hay aquí otro ejemplo fundamental, ¿no? Independientemente de que sea comisión constituyente o asamblea constituyente, están esos dos procesos y uno puede criticarlos, que esto, que lo... Pero son, en tanto cuanto están estructurados sobre esos presupuestos, tienen legitimidad. La decisión ya tiene legitimidad. Pero ¿qué legitimidad puede tener una constitución como la de 1980 en Chile, que no apeló a ninguno de estos criterios? Fue una constitución, ¿no?, generada en un Estado donde las reglas, el Estado de Derecho está clausurado. Eso ustedes como juristas lo saben mucho mejor que yo, lo que significa. No me voy a tener que explicar esto porque es evidente. Pero, ¿no?, ¿cómo uno puede? Y no obstante, fíjense, ¿no?, fue el mismo proceso que vino después y las decisiones sobre esa constitución, ¿no?, que no tenía ninguna legitimidad, las que la lograron legitimar. Pero no la legitimó tampoco la derecha, también la legitimó la izquierda en Chile. Hay parlamentarios comunistas en el Parlamento. Entonces, frente a la pregunta, ¿quién decide dónde está el demiurgo mágico? El demiurgo mágico se evaporó.
El demiurgo mágico sigue en nuestras calles. Es como también cuando Luhmann se hace un poco de ironía. Luhmann es muy irónico, quizás por eso siempre me atrajo, ¿no? Me recordaba a Lenin y a Marx, ¿no? Y hay mucho de él ahí. Hay muchos de ellos, perdón. Cuando dice, bueno, con los ejemplos de los discípulos de Pavlov, al final, ¿quién es el que saliva? ¿El perro o los discípulos de Pavlov? ¿No? Entonces, y luego de nuevo, si así fuese, ¿tiene alguna relevancia significativa en términos de conocimiento para lo que nosotros hacemos, descubrir la gallina o el huevo? ¿Y seguir cacareando? ¿No? O más bien tiene importancia preguntarnos, bueno, está el huevo, ahora ¿cómo hacemos? No sé si me explico. Disculpen si soy un poco apasionado con esto, pero... Y es una pregunta que siempre aparece, siempre aparece. ¿Dónde está, no? ¿Dónde está el origen? ¿No? ¿El origen de quién? ¿No? Ahora mismo en el Instituto Tecnológico de Suiza, digamos, ¿no? Donde estudió Einstein, ahora que están de moda estas reivindicaciones de los científicos con Oppenheimer y todo eso. Yo no he visto la película, no la voy a ver tampoco, pero si hay, perfecto, si el principio fue el Big Bang, ¿no? Si ese es el origen, si esa es la ontología del mundo, bueno, si le resulta goodbye, goodbye cruel world, adiós mundo cruel, porque si ese es el origen, entonces... Y me parece que de la misma manera, o sea, como Luhmann en este mismo apartado, que Arthur tiene razón. Cuando yo estaba haciendo la traducción de este libro, ¿no? Me parece, me llamó mucho la atención este capítulo en particular, porque discute estas cuestiones. O sea, trata de superar la idea del control de la racionalidad, de las reglas, ¿no? Y más bien ir viendo cómo eso, producto de, claro, de una creación, porque, ¿no? O sea, de una reproducción, ¿no? De una reproducción que tampoco es ad nihilo, o sea, se reproduce sobre lo que se tiene, ¿no? De la misma manera que los medios de comunicación simbólicamente generalizados tienen como presupuesto la comunicación difusa, pero sobre eso se reproduce y una vez que se reproduce ya se despersonaliza, ¿no? Por eso las organizaciones se supone que son despersonalizadas y por lo mismo también para evitar la cultura organizacional y el cotilleo, uno exige que la organización una de las características que si uno presenta un reclamo, una propuesta, cualquier cosa tiene que ser por escrito. Y la respuesta debe ser por escrito. ¿Sí o no? No porque el que me la entrega, sino que porque el escrito avala todas esas premisas decisorias que se presuponen. Bueno, no sé si hay otras preguntas, reflexiones. E aí, pessoal, mais perguntas? Questionamentos? Bom, eu só coloquei aqui, professor Raul, provocações a ele sobre isso que você estava falando aí. Esse texto que eu acho bem interessante, de Pouquia, né, o que é um direito em transformação, o direito transformativo, ele usa muito a ideia de heterarquia, e do texto eu destacaria duas partes. Na página 274, quando Luhmann cita a questão dos quenogramas, né, de Gunther, e chamar a atenção, pessoal, vocês puderem ler e reler aí essa proposta de Dario Rodrigues, na página 281, exatamente quando ele fala da questão da cultura, né, essa questão de uma cultura organizacional, e como o conceito cultura em si, no sentido de trazer uma questão muito normativista, né, o moralista, a proposta é substituir por a ideia de premissas de decisões indecidíveis, né? O próprio Luhmann diz e bota lá como uma criação própria, uma proposta própria teórica de Dario Rodrigues. Está na página 281 e seguintes. Eu chamaria atenção para isso também. A ver, varias cosas. O sea, la vez anterior también habíamos visto esto de la diferencia entre jerarquía y jerarquía. De alguna manera yo lo mencionaba cuando hablaba de esta idea de lo policéntrico, como ya no hay un mundo central y todo esto. Se refiere fundamentalmente a eso, ¿no? La idea de superar la idea de una jerarquía, o sea, la verticalidad y todo esto, ¿no? A la jerarquía o a la policéntrica, al aspecto policéntrico. Claro, segundo, sí, Darío Rodríguez, digamos, está dando una definición
que permite encuadrar el problema. No, tampoco Luhmann la está tomando como ojo. Y de nuevo, ven que estamos acostumbrados a la respuesta. Luhmann, si hay algo en Luhmann, son dos cosas fundamentales. Una, ¿no? Ser claro con los conceptos, y para eso los enmarca, los discute y los reproblematiza. Y otro, nunca dar respuestas. Abrirlo a las posibilidades reflexivas, con fundamento, claro, en esas premisas, de nuevo, en esos presupuestos, ¿no?, que él está ofreciendo. Entonces acá él retoma la idea de Darío, ¿no?, para decir, bueno, se puede conceptualizar como esto, pero rompiendo eso también se introduce. ¿Qué es lo que introduce interesante? Introduce lo no decidible, pues. Eso es, ahí es donde, por eso yo no me detuve, o sea, por favor, detenerme a elucubrar sobre lo que dijo Darío Rodríguez, no, mejor tomamos un libro de Darío y hacemos, no, seamos un poco, estamos además a un nivel universitario, por favor, ¿no? Entonces, lo que interesa, y me detuve mucho en esto de lo indecidible, ¿no? Indecidible que además, curiosamente, es indecidible precisamente porque, no obstante, de alguna manera tiene que enfrentarse por la decisión, ¿no? Y por último, hay acá en el correo, Herbert, cuando uno quiere reflexionar, tiene que fundamentar sus no y sus sí, pero no entiendo a qué no. O sea, acá no es un problema de creencia. En la creencia podemos decir acepto o no, pero no qué. ¿Cuál es el no? O el sí. Arthur, no sé si respondí a las inquietudes que tú planteabas. Sí, sí. Mi propuesta era más de traer reflexiones. Bueno, una vez más, Raúl, muchísimas gracias por la disposición. Seguimos en el próximo día con los demás capítulos. Vale. Bueno, buenos días. Si quieres un cierre, No, queda contigo. yo buenos días a todos y agradezco una vez más la invitación e insisto, a mí me parece que, bueno, agradezco a ustedes y sé que es difícil a veces seguir una problematización en otro idioma, ¿no? Pero preferí hablar español porque mi portuñol es peor. Pero una cosa, o sea, las respuestas que di sobre estas últimas preguntas fueron muy sintéticas por lo mismo. Intenté ser lo más estricto con el texto, porque siempre además es una interpretación, pero sobre esa base discutir, porque discutir sobre supuestos, no presupuestos, es complicado, ¿no? Sobre todo cuando estamos analizando en un grupo de lectura una oferta teórica de este calibre. Que tengan muy buenos días, muito obrigado y bom dia a todos vocês. Adeus.